Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com y en esta oportunidad estamos en exteriores y vamos a compartir esta entrevista, valga la redundancia, con José Toro Hardy. Muchísimas gracias por haber abierto las puertas de su casa y recibirnos a nosotros en La Patilla. José Toro Hardy, economista, profesor universitario, ex miembro de la dirección de PDVSA en el gobierno de Rafael Caldera, me corrige. En el gobierno de El Rafael gobierno de Caldera, Rafael sí. Caldera, así es. Profesor, vamos a empezar con el tema de la gasolina. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el país con la gasolina? Bueno, básicamente que las refinerías venezolanas no están operando. De 6 refinerías que hay en Venezuela, solamente una, la de Amuay, está trabajando y al 10% de su capacidad. Venezuela, que históricamente fue un gran exportador de gasolina, hoy en día tiene que importarla porque no cubre sus necesidades. Todo el Caribe funcionaba con gasolina venezolana. Nuestra gasolina incluso llegaba a los Estados Unidos, donde junto con la de nuestra propia filial Citgo, cubríamos el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, que es la de los Estados Unidos. Entonces es incomprensible que hoy en día tengamos una sola refinería trabajando a 10% de su capacidad y produciendo 30.000 barriles diarios. Eso es menos que el consumo de Caracas. ¿Qué repercusión puede tener en la sociedad ese problema que se está presentando aunado a el posible bloqueo que no se permita la venta de gasolina a Venezuela? Bueno, desde luego que el impacto de la falta de combustibles es muy grande. Eh, eh, en Caracas, por razones políticas, la cuidan más que el interior del país. Aún así, en Caracas hay un gran número de estaciones de servicio cerradas y otras que están trabajando nada más que con gasolina de 91 octanos. Eso genera muchísimos problemas. Pero en el interior el caso es bien distinto. En el interior a veces hay que hacer un día entero de cola. En el Táchira hablan más de día y medio. En el Zulia hablan de gente que está 10 horas, 12 horas, 15 horas haciendo colas. En Maracay y en Valencia 5 o 6 horas para poner gasolina. Y por supuesto, cuando el gobierno va y PDVSA va y dice que eso es un fake news, que eso es una noticia falsa, que el país está abastecido, bueno, la gente se indigna y con razón. Ahora, Caracas no está protegida por el hecho de que le estén suministrando gasolina, porque la falta de gasolina y la falta de diésel también implica otra cosa, cómo van a llegar los alimentos a Caracas. ¿Se puede complicar más esta situación, profesor? Pues no me cabe la menor duda. Por el momento se está trayendo alguna gasolina, ha llegado alguna gasolina que ha traído esta empresa española, también ha llegado alguna gasolina de la India, viene ahora un tanquero de Rosneft de Rusia, pero eso alcanza para resolver el problema de un mes. La situación es que si no aumentamos la producción de gasolina y de combustible en general, no es solo gasolina, también es diésel. Y el diésel tiene otra implicación muy seria, que la gente habla poco de eso, que es que buena parte de la electricidad que consumimos es termoeléctrica y requiere diésel, y el diésel también está escaseando. O sea que podría presentarse problemas, más fallas eléctricas de las que hay Claro, producto de la falta de combustible. claro, las plantas termoeléctricas funcionan o con diésel o con gas, pero gas no hay. Es insólito. Anecdóticamente les voy a decir, si se toma una fotografía del espacio de noche del hemisferio occidental, hay dos puntos que brillan intensamente. Uno es Nueva York y el otro es Punta de Mata. ¿Por qué Punta de Mata? Porque ahí hay grandes yacimientos profundos, además de grandes profundidades, que tienen una enorme presión de gas. Ese gas, una vez que salía a la superficie, parte se utilizaba en plantas termoeléctricas, parte se utilizaba en consumo doméstico, pero el resto había que reinyectarlo para mantener la presión del yacimiento. Como no le pagaron a las empresas que estaban haciendo esa operación, hoy en día ese gas se está quemando. Y esa es la razón de que en la fotografía del espacio de noche, Punto de Mata aparece como un punto intensamente iluminado, el venteo de gas. Profesor, ¿qué está pasando en la industria petrolera? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va PDVSA? PDVSA está bastante destruida. PDVSA era una empresa que producía 3,5 millones de barriles diarios por allá cuando el presidente Chávez llega al poder. Hoy en día, Argus, que es una de las principales fuentes de información energética del mundo, dice que estamos produciendo apenas 500.000 barriles. ¿Qué pasó en el camino?
Bueno, esta historia empieza en el año 2002, cuando el presidente Chávez despide a 20.000 trabajadores de PDVSA, que en promedio tenía cada uno 15 años trabajando para la industria y en conjunto representaban 300.000 años de experiencia y conocimiento que lanzaron al cesto de la basura. De ahí en adelante, PDVSA empezó a tener severos problemas. Después, en el año 2007, el presidente Chávez aprueba por vía habilitante la Ley Orgánica de Hidrocarburos sin ni siquiera consultarlo, someterlo a la Asamblea Nacional, por vía de decreto. Bueno, esa ley transformó a la industria petrolera en inviable, porque él sube el impuesto sobre la renta, la regalía, los dividendos, y resulta que eso solo operaba con esos niveles con precio del petróleo por encima de $110 el barril. Nadie está invirtiendo en la industria petrolera y por eso se está viniendo a pique. En una nueva Venezuela, profesor, la industria hay que cerrarla y volverla a abrir con otro nombre. ¿Es rescatable esta que No, está? yo creo que las reservas de petróleo siguen estando al subsuelo. Una de las cosas que tenemos que hacer es salvar a PDVSA. Pero entendamos una cosa, para rescatar la industria petrolera hace falta enormes inversiones. Hemos estimado que hay que invertir entre 25 y 30 mil millones de dólares por año entre inversiones y gastos, nada más que para recuperar en 8 años la producción que teníamos 20 años atrás. El Estado venezolano no tiene la más mínima posibilidad de realizar esas inversiones por su cuenta, de manera que tendremos que hacer esas inversiones junto con inversiones privadas. Y PDVSA será un actor más en el mercado, pero recuperaremos la industria petrolera. ¿Hay que privatizar la industria o, Yo o no tiene que hablo de ser una privatizar, empresa? hay que hacerlo con inversión privada porque el Estado, ahora, de la mano con el Estado. Las reservas del subsuelo siempre serán de la nación. PDVSA será de la nación, pero tendrás que ver otros actores en el mercado y tendrá que capitales nacionales extranjeros, pero es indispensable que se haga porque si no nos vamos a tener que olvidar de la industria petrolera para siempre. Profesor, hay otro punto que me gustaría abordar con usted y es el tema de los bonos. Cuando se habla de los bonos, cuando se habla que está comprometido Citgo, no es muy fácil de gerir para el ciudadano común o al ciudadano de a pie. ¿Qué es lo que está ocurriendo Claro, en este se los punto explico, se específico? los explico. En el 2017 vencía un monto importante de bonos de la deuda de PDVSA. PDVSA no tenía cómo pagarlo. Y entonces propuso refinanciarlo hasta el año 2020. Por eso ahora esos bonos se llaman 2020. Pero ¿qué pasaba? PDVSA no tenía ya credibilidad. Nadie aceptaba refinanciarle la deuda a PDVSA porque creían que no iba a pagar. ¿Qué hizo entonces PDVSA? Les ofreció en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, de su filial Citgo en los Estados Unidos. Y así pudo refinanciar la cuenta. Pero ¿cuál fue el problema? Que ahorita vencían 71 millones de dólares de esos bonos en intereses. Si no pagaban esos intereses, corríamos el riesgo de perder el control de Citgo. Por eso hubo que pagar esos 71 millones de dólares, porque a Citgo hay que salvarla para los venezolanos. Aun cuando se pidió que, porque veo que hay un hermetismo con el tema de quiénes son los acreedores de ese bono, ¿eso tiene alguna implicación para que este proceso, este procedimiento se dé, no se dé, Citgo se vea comprometida o no se vea comprometida? Bueno, yo no sé realmente quién tiene los bonos, la mayor parte son inversionistas institucionales, pero de cualquier forma lo que no podemos es poner en riesgo la propiedad de Citgo, porque resulta que el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado con mucho azufre y vanadio. Hay muy pocas empresas en el mundo, refinerías en el mundo que lo puedan procesar. Una de ellas son nuestras propias refinerías en los Estados Unidos, las de Citgo, que son nuestras. Si perdemos Citgo, va a ser muy difícil volver a recuperar el mercado en el mercado americano, porque ellos cuentan con petróleo de mucho mejor calidad. Ellos ya son, Estados Unidos, el mayor productor mundial de petróleo, ahora ya pasaron a ser exportadores de petróleo, y el petróleo nuestro no lo necesitan. El único que lo necesita somos nosotros mismos para mantenernos dentro de ese mercado. Profesor, ¿cómo ve usted el tema de la economía ya al concluir este primer semestre del año? ¿Qué análisis o qué diagnóstico le podría dar a la economía Bueno, venezolana? tenemos una economía colapsada, la inflación es fenomenal, la escasez es enorme, la caída del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que a finales de este año, la inflación, si se mantiene el status quo, la inflación superará o será del orden del 10 millones por ciento. La caída del Producto Interno Bruto será del 25%, de manera que sería sumado a lo que ha caído en los últimos 3 años, la economía venezolana se va a ver reducido en un 75%. Nos queda hoy en día, nos va a quedar nada más que la cuarta parte de lo que era la economía venezolana. El resto lo habríamos perdido. Ahora, eso es una cara de la moneda. La otra cara es que Venezuela puede tener una rápida recuperación si se produce un cambio. El escenario del Barclays Bank es que Venezuela se puede transformar en el mayor boom económico de toda la América Latina durante los próximos 5 años.
Solo sí Solo sí. hay cambio en el gobierno. ¿Qué le podría decir José Toro Hardy a los estudiantes de economía, a los ciudadanos, a los empresarios que han perdido esperanza en el país o que todavía tienen temor, esos inversionistas que todavía no se atreven a generar eh, empleo, a generar dividendos por no querer utilizar su capital para invertirlo en Venezuela? Bueno, yo comprendo que la gente tenga temores, porque lo que se le ha hecho a la economía venezolana es una cosa sin precedentes. En tiempos de paz no hay otro país que haya sido sometido a tanta destrucción como el que ha sido sometido Venezuela. Sin embargo, lo que va a recuperar a Venezuela no es ni el petróleo, lo que va a recuperar a Venezuela son las grandes inversiones. Son grandes inversiones en el sector petrolero, en el sector agrícola, en el sector manufacturero, en el sector financiero. El efecto multiplicador de esas inversiones puede desencadenar una recuperación muy importante de la economía venezolana, que es la razón por la cual el Barclays Bank está diciendo que Venezuela se va a transformar en el mayor boom económico de toda la América Latina. Vuelvo a insistir, solo sí. ¿Cómo se justifica, profesor, que no haya para la gasolina, pero sí hay 500 millones de euros para invertir en industrias militares? ¿Dónde está saliendo ese dinero? Yo francamente no lo sé. Se trata de prioridades. Si alguien está dispuesto a sacrificar la alimentación, a sacrificar la gasolina, a sacrificar las medicinas por invertir entonces a lo mejor ese dinero existe, pero a costa de arropar a alguien para desarropar a otros. ¿Cuál debería ser la primera medida económica o deberían ser las primeras medidas económicas de haber un cambio en Venezuela? La primera de todas es devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela, de forma tal de que el Banco Central no siga emitiendo dinero sin respaldo. Esa enorme emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central es la causa fundamental de la inflación que tiene Venezuela. La Constitución prohíbe expresamente que el Banco Central financie el gasto público, pero prácticamente es la única fuente de financiamiento que tiene hoy en día el gasto público. Es indispensable devolverle la autonomía al Banco Central, prohibir que el Banco Central financie el gasto público. De ahí en adelante hay que devolver la confianza, la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada, todas esas cosas que son los que hacen que esta economía pueda retomar el rumbo del crecimiento. Hay que pasar de una economía de controles a una economía de estímulos. Ya para finalizar, profesor, vamos a irnos hacia el tema bancario. Habían dicho que hasta el 2019, hasta el 2020, tendríamos que trabajar con el sistema de Visa, el sistema máster, el sistema maestro. Sin embargo, después aparentemente hubo una confusión, eso era lo que se quería decir en sí, cómo está la banca y puede Venezuela, obviamente a lo mejor sí podrá subsistir, pero puede Venezuela avanzar cuando dos empresas importantes o dos de sistemas bancarios como es Visa, como es Mastercard y como es Maestro, se fueran del país o no estuviesen en el país. Mira, estos mecanismos constituyen una gran autopista que opera en todo el mundo, aunque temporalmente las tarjetas venezolanas no puedan operar afuera, pero es una gran autopista para poder realizar pagos. Si en un momento determinado se llegase a eliminar Visa, Mastercard y Maestro en Venezuela y se sustituye por un sistema nacional emitido por bancos, bueno, estaríamos cambiando una gran autopista por una trocha, con el agravante de que esa trocha, aún siendo una trocha, es muy costosa. Y resulta que la situación de los bancos venezolanos en este momento, de los bancos del país a raíz de esta inmensa crisis que hay, no tienen recursos para poder hacerlo. De manera que no es que van a cambiar una autopista por una trocha, sino una autopista por una trochita. El tema del encaje legal, profesor. Eso es una bestialidad. Han transformado a Venezuela en una economía esquizofrénica. Para financiar el gasto público, el Banco Central evita inmensas cantidades de dinero. La liquidez monetaria aumenta fenomenalmente. Esa cantidad, esos excesos de bolívares, tratando de comprar bienes que no existen, es lo que determina la inflación brutal que tenemos en el país. Pero para impedir la inflación, entonces ahora el gobierno está aplicando otra medida aún más alocada, que es que por un lado emite la cantidad de dinero, cuando ese dinero llega a los bancos, le prohíbe a los bancos prestarlos, exigiéndole aplicar un encaje del 100% a ese dinero adicional que ellos están emitiendo y que no tienen un respaldo. De manera que es como obligar a alguien a que se tome, no sé, 5 Red Bull y después que se tome 5 Tafil.
Según su criterio o su análisis, ¿ha tenido algún punto positivo este supuesto levantamiento del control bancario? ¿Ha sido positivo para el país? Bueno, yo creo que toda flexibilización es bienvenida. El tema es que lo hace en momentos en que no hay oferta de dólares. El gran oferente de dólares en Venezuela es PDVSA. PDVSA hoy en día está desesperada, no tiene dólares porque le han caído las exportaciones, le ha caído la producción, le ha caído todo. No hay quien ofrezca dólares. Entonces, el mercado está operando en medio de una escasez de oferta de divisas y eso siempre hará muy difícil que opere. ¿Su pronóstico en el segundo semestre del año? A ver, eh, depende de sí. Solo sí. Solo sí, yo puedo ser muy optimista. Si se toman las medidas adecuadas, por supuesto. Si no Aquí se... hay que cambiar el modelo económico de manera importante. Como dije antes, hay que devolver la confianza, hay que respetar la propiedad privada, hay que respetar la Constitución. Y si eso ocurre, pues el país podría experimentar un rebote importante. Pero todo eso pasa por un cambio no solo del modelo económico, sino que ese cambio está condicionado a que haya un cambio del modelo político. Y del modelo social también, y Y del del modelo de modelo valores, porque social. si no Eso es corregimos, lo más importante. Yo puedo con bastante precisión, al igual que cualquier economista, marcar, definir cuáles son las medidas que en lo económico es indispensable tomar. Pero hay otras medidas que son mucho más complejas. ¿Cómo cambiar los valores? Hay que devolverle los valores a la sociedad venezolana. Sin valores no nos vamos a recuperar. Ese es el cambio realmente complejo que se avecina. muchísimas gracias a José Toro Hardy, economista, profesor universitario, ex miembro de la Junta Directiva de PDVSA, por habernos permitido realizarle esta entrevista y además habernos recibido en su residencia. Trabajamos para ustedes en la producción y la edición Juan Peraza, y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad y que pasen un feliz fin de semana.